Vamos a hablar acerca de una reacción que tuvo Jesús para presentar la parábola de los dos hijos. ¿Frente a qué presentó Jesús esta parábola? ¿Qué estaba ocurriendo entonces en el momento cuando él dio esta ilustración? Siempre hemos dicho que antes de poder comprender una parábola de Jesús, tenemos que ver el escenario en el cual presentó la parábola, para que podamos comprender exactamente el porqué de ese tipo de ilustración y hacia qué apuntaba. Por eso en este caso vamos a ver la parte histórica de qué cosa fue lo que estaba ocurriendo en ese momento para que Jesús tuviera que enseñar la parábola. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder entender este mensaje. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder comprender el mensaje de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. San Mateo capítulo 21, y en el versículo 28 es donde encontramos la parábola de los dos hijos. ¿De qué se trata? Vamos a ver qué dijo Jesús. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. Sigue diciendo el texto bíblico. Fíjense en esto, hasta aquí. Preguntó, dice, el padre de familia al primero de los hijos, diciéndole: Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Le dio una orden. Y entonces este hijo dijo: No voy, pero luego arrepentido fue. Y luego llama al otro hijo y le dice: Corre a trabajar a mi viña. Y este le dice: Sí, Señor, yo voy. Pero al final no fue. Y entonces Jesús preguntó, versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien, sin duda, para que Jesucristo ahora esté dando una explicación, relacionando su explicación con Juan el Bautista, quiere decir que entonces, antes de que él presentara esta parábola, debe haber mencionado a Juan el Bautista por alguna razón. Así que entonces vamos a ver qué estaba pasando para que Jesús les haya dicho esto a los dirigentes religiosos. Porque sin duda la parábola está siendo dirigida a los dirigentes religiosos. Con ellos es que está hablando y les está diciendo: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, porque vino Juan, enviado del cielo, y vosotros no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y a pesar de que ellos le creyeron, después, cuando ustedes vieron que ellos creyeron y hubo cambio en la vida de ellos, ustedes debieron arrepentirse e inmediatamente creer en lo que decía Juan, pero no lo hicieron. De esa manera Jesús los estaba reprochando. A ver, veamos cuál es el contexto de lo que se estaba tratando acá. Versículo 23, dice así: Cuando vino al templo, cuando Jesús entró al templo, después de la entrada triunfal a Jerusalén, y echó a los cambistas, botó a todos los que estaban allí con sus mesas, robando, vendiendo y haciendo de las suyas dentro del templo. Eso lo hemos estudiado en el tema anterior. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, ya estamos hablando de los dirigentes, y los ancianos del templo, del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
Fíjense la pregunta que le estaban haciendo a Jesús, ¿no? Le estaban diciendo, ¿con qué autoridad tú te atreves a hacer estas cosas? Mira, nosotros somos autoridades, le estaban diciendo ellos a Jesús. Los fariseos le estaban diciendo a Cristo, nosotros somos la autoridad. Y los ancianos del pueblo, los que venían del Sanedrín, le decían, nosotros somos autoridad. Te queremos preguntar, ¿has echado a los cambistas del templo? ¿Has votado a todos esos que estaban haciendo ventas y que nos beneficiaban, entre comillas, porque ellos se beneficiaban con la venta de esto? Y le dijeron, ¿qué autoridad tú tienes para tener que hacer estas cosas? ¿Quién te ha dado el permiso a ti o te ha mandado que las realices? Porque por lo menos dentro de nuestra autoridad no estás contado tú. Ni siquiera te hemos nombrado ni te hemos impuesto las manos para que tú seas una autoridad que le diga al pueblo lo que hay que hacer. Y te has atrevido incluso a meterte al templo y a decir dentro de este templo, que el templo representaba la organización, decir dentro de esta organización qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Prácticamente nos estás ordenando. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién eres tú? Hasta donde nosotros sabemos de ti, tú eres el hijo del carpintero José. Y también sabemos que tú no eres ningún teólogo. También sabemos que tú no eres ninguna autoridad nombrada. Así que podrías decirnos con qué autoridad haces estas cosas. Estaban increpando a Jesús. Estaban olvidando que Jesucristo había testificado varias veces con la verdad y con sus enseñanzas que Él era de Dios, y eso era suficiente. Y es que la autoridad en la Biblia solamente está basada en el conocimiento de la palabra del Señor y su enseñanza de éste. San Lucas capítulo 4 versículo 32, fíjate lo que dice allí la Escritura. Dice allí la Escritura, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con potestad, con autoridad. La autoridad estaba en la palabra del Señor. Por tanto, entonces, el hecho de que Jesús les dijera en ese momento la respuesta que les iba a dar, era directamente que Él estaba respaldado por la palabra de los profetas anteriores. Fíjate en esto. Isaías había hablado acerca del Mesías y había declarado su obra. Daniel había dicho cuándo aparecería el Mesías, al cumplimiento de la semana 69. 7 semanas y 62 semanas ya aparecerá el Mesías. Miqueas había declarado que nacería en Belén, en la pequeña ciudad de Efrata, para ser la más pequeña. El profeta Isaías había declarado que su obra comenzaría entre Zabulón y Efraín, lugar donde Jesucristo comenzó su obra en Galilea de los gentiles. Zacarías había declarado que Jesús entraría sentado en un burrito, como rey, y eso ya había acontecido justo en ese momento. Prácticamente, los profetas testificaban acerca de Jesús. Jesús pudo haber mencionado a todos estos profetas en ese mismo momento y haberles abierto por completo los ojos a estos líderes, pero es que estos sabían cosas como esas, pero estaban bien pagados para negar la obra de Jesucristo. Lamentablemente, en todos los tiempos, en el mundo, se pueden callar verdades, se pueden silenciar verdades y se pueden decir mentiras con buenas cantidades de dinero. Las grandes instituciones de este mundo lo demuestran. Corren multimillones para que un día digan una cosa y otro día digan otra cosa, de acuerdo a cómo los intereses económicos vayan moviendo. En los días de Jesús no era un mundo distinto, era muy similar al de hoy y por lo tanto la inmoralidad y la perversión y la corrupción en los gobiernos abundaba. Entonces Jesús, en lugar de citar a profetas de hace 700 años, de hace 600 años, citó a un profeta que habían tenido justo en esos días. Después de muchísimos años, de casi 700 años de silencio de los profetas, apareció Juan el Bautista. Y todo el pueblo lo reconoció como profeta.
Habían pasado muchos años y estaban contentos de tener un nuevo profeta entre ellos. Así que todo el pueblo amaba a Juan, lo respetó mientras vivió. Y aún los dirigentes no podían negar que Juan era profeta del Señor, por más que les había dicho varias veces Juan el Bautista a estos dirigentes, serpientes, generación de víboras, es decir, hijos de la serpiente. A pesar de todo eso, no podían hacer nada ni decir nada contra Juan el Bautista porque la gente lo tenía como profeta. Y entonces Jesús apeló a ese profeta. ¿Qué cosa dice la Escritura? San Mateo capítulo 21, veamos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús aquí? San Mateo capítulo 21 y nos vamos al versículo 23 y 24. Fíjense lo que dice allí. Vamos a la parábola. Antes de la parábola, si lo tenemos a ver, mientras yo lo leo de la Biblia. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Te has dado cuenta de esta forma de responder de Jesús? Sí, porque cualquiera, ¿saben qué diría? No se puede responder una pregunta con otra. Pero Jesús lo estaba haciendo, estaba contradiciendo muchas ideas. Pero en esa pregunta que Jesús estaba haciendo, allí estaba la respuesta. Escucha bien lo que dice aquí el texto y cáptalo, por favor. Mira lo que dice, ¿ah? Respondiendo Jesús les dijo, verso 24, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Te diste cuenta de lo que dijo Jesús? Yo les voy a hacer una pregunta, y si me contestan la pregunta, en la contestación de la pregunta les estoy contestando yo. ¿Se dieron cuenta de eso? Esta era una forma muy inteligente y sabia de contestar. Solamente el poder divino, unido con Jesucristo, podía hacer eso. Jesús era el mismo Dios del cielo y el Espíritu Santo estaba hablando ahora por él. Y Jesucristo les hizo una pregunta en la que estaría la respuesta si ellos querían saber. Ahora, Jesús estaba tan lleno de amor que si Jesús hubiera respondido directamente esa pregunta, ¿sabes qué hubiera pasado? Todo el pueblo se les hubiera ido encima a estos dirigentes, porque estos eran corruptos. Estos, a pesar de que no hablaban contra Juan el Bautista, lo odiaban. No lo soportaban. Les había dicho varias veces serpientes y eso no toleraban ellos, porque Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu de Dios, sabía que estos dirigentes eran unas serpientes completas. ¿Por qué serpientes? Porque al igual que la serpiente antigua que engañó a Eva, estos también engañaban al pueblo. Aparentaban que estaban de acuerdo con la palabra de Dios y sin embargo alejaban a la gente de la palabra de Dios. Así de peligrosos eran estos, eran unas serpientes completas. El hecho de querer decir que eran religiosos y luego apartar a la gente de la base de su religión, que en este caso era la Biblia, las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, el hacer eso era simple y llanamente aprovecharse a eso, a ese acto. ¿Sabes qué se le llama? Se le llama serpiente. ¿Te diste cuenta? Cualquier religioso que te diga, creemos aquí en Jesús, creemos en Dios, y luego te dicen no a la Biblia, no a la ley, son serpientes. Esa es la característica de la serpiente. Y entonces, por esa razón lo odiaban a Juan. Y ahora Jesús, cuando les hace la pregunta, les dice así: solo yo les haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Fíjense ahora la pregunta de Jesús. Les voy a hacer una pregunta, les dijo. El bautismo de Juan el Bautista,
¿Es del cielo o es de los hombres? Bueno, con esta pregunta que estaba haciendo Jesús, ya estaba dando la respuesta de la autoridad que lo llevaba a hacer las cosas que hacía. Y entonces, cuando Jesús les preguntó eso, toditos, al estilo de los jugadores de vóley, se cerraron, y al estilo de los jugadores de fútbol, se cerraron, y entre ellos conversaron. ¿Y qué cosa dijeron? Mientras la gente los miraba y daban vergüenza al hacer esas cosas porque no eran abiertos para tener que contestar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 25, sigo leyendo. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ahora fíjense lo que dijeron ellos primero. Y analicemos bien y entendamos las palabras de estos personajes. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Qué cosa tenían que creerle a Juan? ¿Qué no le habían creído? ¿Ah? Sencillo. Fíjense lo que dijo Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 35 y 36. Escuchen el testimonio que dio Juan. Dice así: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo con eso Juan? Estaba reconociendo que Jesucristo era el enviado del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora Jesús, cuando les preguntó a estos incrédulos maestros, mentirosos y corruptos llamados serpientes, ellos supieron por qué Jesús les hizo esa pregunta. Porque ahora entonces Jesús les estaba diciendo: ¿saben con qué autoridad hago estas cosas? Con la autoridad de que el profeta Juan había declarado que yo soy el enviado, el Cordero de Dios. Ustedes lo habían escuchado, ustedes lo sabían, ustedes estaban conscientes de lo que dijo Juan. Si Juan, a quien ustedes lo tienen como profeta, declaró que yo era el Mesías, el enviado, ¿por qué no le creyeron? Así de sencillo. El profeta Juan estaba testificando acerca de Jesucristo. Había declarado por las profecías que Jesús era el que tenía que cumplir la misión de poder traer la salvación al mundo, el Cordero de Dios. Obviamente, estos sacerdotes y dirigentes se dieron cuenta de la pregunta de Jesús y por esa razón no quisieron contestar. Inmediatamente dijeron: si le decimos públicamente a Jesús que Juan el Bautista, si era del cielo, nos va a decir por qué entonces ustedes no le creen, para que sepan por qué yo tengo autoridad. Si estoy hablando lo que estoy hablando y si estoy haciendo lo que estoy haciendo, es solo porque Juan el profeta lo declaró. Si ellos negaban que Juan había sido del cielo, inmediatamente el pueblo se les venía encima y les hubiera dicho: un momentito, ustedes no son más que Juan. ¿Por qué? Porque Juan era profeta, ustedes solo son el sumo sacerdote y los dirigentes, no son más. ¿Sabes por qué? Porque jamás de los jamases un profeta va a estar por debajo de los dirigentes de ninguna iglesia e institución. El profeta está por encima de toditos ellos porque tiene un cargo superior, porque Dios se comunica con él, porque Dios le revela las cosas a él. ¿Para quién? Para que dirija a los dirigentes y estos dirijan al pueblo. ¿Te diste cuenta? Es la voz de Dios mismo. Bueno, en los días de Jesús, estos dirigentes muy bien podrían aprovecharse diciendo así:
Momentito, señores. Acá tenemos la Torá, todo el Antiguo Testamento. Como tenemos la Torá, esta es la norma que conduce al pueblo. Oye, ¿y Juan el Bautista? No, él solo es una luz menor por ahí. Después de eso no es más. Siempre hay apóstatas en el pueblo. Ese tipo de gente rechaza a los profetas. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Este tipo de gente es tan atrevida, pero tan atrevida, que al profeta lo quiere negar con facilidad y quiere decir que no es profeta de Dios. Y hasta le quieren enseñar al profeta de Dios. ¿Qué? Hasta en nuestro pueblo se ve personas así, que llegan a negar el espíritu de profecía. Y llegan a decir que hasta libros del espíritu de profecía, como el conflicto de los siglos, son material anticuado, basura y pasados. Ha habido un grupo de gentes muy aisladas a la fe, que odian al camino del Señor, del pueblo de Dios levantado desde 1844 como pueblo adventista del séptimo día, no lo soportan y han llegado hasta quemar libros del espíritu de profecía. Sorprendentemente, se han visto en países como España, México. Y no faltan dirigentes aún dentro de nuestra iglesia, pastores que se dicen ser pastores, pastores de nada. Y declaran que el espíritu de profecía no es ninguna norma dentro de la iglesia, que ellos le pueden enseñar a la profeta. ¿Así? ¿De qué lado? ¿Qué cosas son? ¿Por un cartoncito van a quererse pasar encima de la profeta? ¿Quién les ha dado permiso a ellos? Y quieren desconocer a la profeta de Dios. Y todavía quieren juzgar las palabras que Dios ha dictado a la profeta. ¿Quiénes son ellos? ¿Son profetas? No son nada. Que respeten el lugar en que están. Lo más humilde que pueden hacer es decir: soy solo dirigente de la iglesia. Mis palabras pueden no valer nada, deben decir ellos. Pero atacar a la profeta de Dios, ¿quién se cree? Y hay personas en la iglesia que, al igual que muchos judíos que eran defensores del ocultismo, llegan a creer a este tipo de falsos profetas que niegan a la profeta verdadera. Y se ponen de su lado. Y todavía dicen: claro, si solo tenemos la Torá, no necesitamos más. Es increíble. Dios ha declarado que en los últimos días habrían profetas, en el libro de Hechos capítulo 2. Y ver todavía quiénes son pues estas personas que se atreven a decir que no hay que creer en el espíritu de profecía. ¿Quiénes son? ¿Que su palabra es divina? ¿Son Dios para que les creamos? ¿Por qué les vamos a creer? Cualquiera que desacredite la palabra de Dios, al espíritu de profecía o la Biblia, es una persona, es un ser a quien Satanás miserablemente lo está llevando por el camino del error. ¿Y por qué le vamos a hacer caso a un apóstata de esa calidad? Jamás. No va a llegar ese día, no ha nacido ese día, no va a nacer ese día en el cual existe el momento en que se diga: porque el dirigente dice que no debemos creer en el espíritu de profecía, tenemos que obedecerle. Jamás. No llegará ese día. Como adventistas del séptimo día, somos firmes en lo que creemos. Tenemos el espíritu de profecía. Dios se lo dictó a la mensajera del Señor y solo podemos confirmar eso cuando estudiamos. Nadie que no haya estudiado el espíritu de profecía tiene autoridad siquiera para hablar en contra o en favor. Solo quienes han estudiado, profundizado, como Juan el Bautista que profundizó y como los que lo escucharon a Juan. Ahora, las palabras de Jesús
Aquí estaban siendo sumamente claras. Cuando Jesús dijo, ¿Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres? Entonces estos dirigentes inmediatamente dijeron, si decimos que es de Dios, entonces Él va a decir, ya se respondieron su preguntita, ¿qué cosa más querían saber? Porque si Juan es de Dios y Él testificó en favor de la obra que estoy haciendo, entonces quiere decir que tengo autoridad, la autoridad que Dios dio a través del profeta. Esa era suficiente autoridad. Tal es así que entonces estos prefirieron negar que sabían la respuesta. Es increíble. ¿Cómo pudieron escapar en ese momento? Ahora, que quede algo en claro. Si Jesús en ese momento hubiera dicho por la autoridad del profeta Juan, que declaró que yo soy el enviado, por eso hago estas cosas con esa autoridad, entonces los hubieran apedreado a todos estos. Así de sencillo. Por eso, en su gran misericordia, les dio una oportunidad a estos dirigentes malvados. Les hizo la pregunta para que ellos tuvieran la respuesta, como a decirles, a ver, hijitos, creo que se han olvidado. Les voy a recordar, les voy a refrescar su cerebro que se ha secado. Juan el Bautista, cuando testificó de mí ahí en el río Jordán, ¿qué cosa quiso decir? ¿Que tenía autoridad o no yo para poder hacer las cosas que hago? Cariñosamente todavía los trató. Cuando bien pudo sentenciarlos en ese momento y hacer que un rayo los parta toditos juntos. Y bien que lo hubiera hecho, todo el pueblo hubiera aplaudido, porque conocían que estos dirigentes solo se acordaban del pueblo cuando el pueblo lo oía a Jesús. Después, cuando Jesús no estaba pasando por ese lugar, ni se acordaban de él. Nada, el pueblo ahí estaba botado, no tenía ni instrucción, no tenía ni conocimiento. No se acordaban de ellos. Pero cuando Jesús llegaba, parecían tan interesados por ellos. Ahora sí se acordaban incluso hasta de que ese era su distrito que tenían que visitar. Y hasta todavía decían, esto nos pertenece, es nuestro distrito. Y cuando Jesús no estaba por ahí, ¿distrito de quién era? Es increíble. Pero eso no quedó ahí. La Biblia sigue diciendo más. San Mateo, capítulo 21, seguimos leyendo. Verso 28, verso 26. Y si decimos de los... Toda la iglesia adventista en el día de hoy, igual que en los tiempos de Jesús, sabemos que tenemos una profeta, la mensajera del Señor Elena de White. Y cuando nosotros leemos los escritos, ella menciona que todos aquellos que proclamen el mensaje del tercer ángel para esta última hora son aquellos a quienes Dios reconoce como sus mensajeros enviados. Y si alguien te preguntara, ¿con qué autoridad predicas el tercer ángel? ¿Con qué autoridad sales a través de un canal? ¿Con qué autoridad te atreves a decir cómo debe funcionar la iglesia? ¿Con qué autoridad predicas lo que predicas? ¿Con qué autoridad enseñas lo que en las demás iglesias no se enseñan? La respuesta sería sí. Primero te quiero preguntar a ti. ¿Era Elena de White de Dios o de los hombres? Para nuestros días. Y va a ser tu misma respuesta. Si dices que es de Dios, entonces en el espíritu de profecía está testificado, y eso es más que suficiente, que los que llevamos el tercer ángel somos aquellos que llevarán adelante esta última obra dentro de la iglesia adventista del séptimo día y que nadie se tiene que oponer,
Porque de los que se opongan, dice el texto, Testimonios para Ministros 410, el mensaje del tercer ángel triunfará, la victoria lo acompañará y todos los opositores serán derrotados. Así está escrito. Entonces, si es de Dios, tendrás que someterte a esa autoridad que viene de Dios. Porque los que llevan la verdad van autorizados por la verdad, no por ti, no por el superior, no por el presidente, no por los administrativos, no por las organizaciones administrativas de cada sector, no por las asociaciones locales, divisiones o uniones. No, Señor, sino por la palabra del profeta. Y si al profeta no le crees, has perdido tu alma. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La autoridad viene de la Biblia. La Biblia y solo la Biblia nos enseña que para los últimos días la proclamación del Evangelio sería el tercer ángel. Y es más que suficiente que esta nube de testigos testifique en favor de la obra que realizamos. Por eso Jesús, estando en la tierra, fíjate las palabras que dijo. San Juan capítulo 5, versículo 39 al 46. Escucha bien lo que dice acá. San Juan capítulo 5, verso 39 al 46. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Más aún dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, autoridad de hombres no recibo. No espero que los hombres hablen bien de mí para que yo tenga que enseñar lo que enseño. No me interesa su autoridad, no me interesa su permiso, no se los voy a pedir, jamás voy a esperar su permiso. Gloria de hombres no recibo. Sigue diciendo el texto, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Fíjate lo que estaba diciendo Jesús. Si alguien viniera enviado de sí mismo, tan solo por su permiso de credencial humana, a ese lo recibirían y no a mí. Miren lo que estaba diciendo Jesús. Claro, porque ustedes solamente, entre ustedes se glorifican y reciben su propia gloria. Su permiso y su autoridad está dada por una vasta autoridad de hombres, seres humanos comunes y corrientes que ante los ojos de Dios no valen para nada. Esto sí que estaba fuerte. ¿Te imaginas que alguien dijera eso en este tiempo? Mañana lo disciplinan, pasado mañana lo excomulgan, traspasado mañana lo desfraternizan. Es increíble. Y procuran luego levantar falsos testimonios declarando, este no es de la organización, este no pertenece a la obra, este se está haciendo su propia iglesia, este se está enriqueciendo, jalando todo para sí. Estos hipócritas serpientes declararían lo que declararon las serpientes del tiempo de Jesús, porque las serpientes siguen siendo las mismas. Sin duda sería crítico el asunto. Fíjate lo que estaba pasando en los días de Jesús. Pero ahí no se quedó. Sigue diciendo el Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. ¿Y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, si tanto decís Biblia y solo Biblia, entre comillas, porque solo Biblia, entonces dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés,
me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, sin duda Jesús estaba manifestando toda la autoridad acá. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, mi autoridad reside en que solo repito lo que está en la Biblia. Y si solo repito lo que dice acá, entonces estoy diciendo lo que dice Jehová. Esa es la autoridad. ¿Qué crees tú? Imagínate, viene religión y de pronto te dice, ya no hay que guardar el sábado sino el domingo. El pastor ha dicho sábado y tienes que guardar el sábado. Tú no le puedes decir eso porque el otro te va a decir así, mi pastor me ha dicho domingo, ¿cuál es tu problema? En lugar de eso, tú apelas a la autoridad. Tú no vas a buscar ese rato a tu pastor y le dices, pastor, dígale que es el día sábado, que no es el domingo. El otro va a decir, ¿qué me vas a decir tú? Soy pastor y te lo voy a decir, pero de mí no eres pastor. Para tu pastor, tú agarras querían creer a los profetas que tenían, los apedreaban. Es increíble. Hasta en nuestro pueblo mismo, muchas veces escrito a alguien en la iglesia, sí, pero no es increíble. Serpientes, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Es increíble. Sorprendente. ¿Cómo puede ser? Todos saben que la Biblia es la autoridad de Dios. Todos saben que hay que postrarse ante lo que dice el escrito está. Pero hay gente que por más o sus dirigentes, esto es increíble. ¿Será posible que se llegue hasta el punto en el cual se tenga que declarar cosas que no son? ¿Cómo puede ser posible que se haga de lado la Biblia? Jesús estaba diciendo con claridad que los profetas daban testimonio de él. Por eso, la única prueba que tenemos para creerle a alguien no es de qué iglesia es, no es si tiene credencial, no es si tiene el permiso de los superiores, no es si los superiores lo apoyan. En días de Jesucristo, los escribas y los fariseos eran apoyados por el Sanedrín. El sumo sacerdote les daba su respaldo. Sin embargo, lo que traían eran puras mentiras y tradiciones. Jesús los desenmascaró. Y cuando Jesús los desenmascaraba, acusaban a Jesucristo de ser un rebelde, revolucionario, impostor y sedicioso. ¿Quién lo acusaba así? Los terroristas de su tiempo que iban en contra de la verdad, los sediciosos, porque la Biblia le llama terrorista y sedicioso al que no quiere someterse a la ley de Dios. Al escrito está, a la única base que se tiene como verdad. Increíble. No querían creer al escrito. Preferían rechazar y atacar al que defendía el escrito, a Jesús en ese tiempo. ¿Será posible? Estamos en un tiempo sorprendente. Hay gente
que mira con reverencia supersticiosa lo que dice su dirigente de iglesia, pero ni siquiera le tiene reverencia a lo que dice el escrito está. Poco les interesa. Eso significa haber renunciado a la fe. Escucha bien esto. Todo aquel que no cree en los escritos de la Biblia no es cristiano. Porque el cristianismo está basado en la Biblia. El creer en Dios solo está basado en la Biblia, en el Dios de la Biblia. Pero si tu Dios no es el Dios de la Biblia, porque hay muchos que dicen que el Dios de la Biblia a un lado, pero dicen, creemos en un Dios supremo, pero no en ese que menciona la Biblia. Entonces esos no están creyendo en el Dios Jehová. Ellos se han hecho su Dios, que se llama Lucifer. Todo aquel que no sigue la palabra de Dios no está creyendo en el creador del universo, no está creyendo en el que murió en la cruz del Calvario. No, señor, él tiene su propia y falsa religión. Si en nuestra iglesia hay gente que te dice, tal parte de la Biblia es verdad y tal otra parte no es verdad, no es un adventista, porque los adventistas creemos en toda la Biblia, Génesis hasta el Apocalipsis. Si alguien te dice que es pastor, dirigente, hermano, laico, quien quiera que sea, te dice soy adventista y rechaza la luz del espíritu de profecía, no es un adventista, él tiene su propia religión, a su antojo, es caprichoso y quiere hacer lo que le da la gana. Así de sencillo. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo va a venir a decir que es de nuestra iglesia, negando los escritos del espíritu de profecía, si cuando se bautizaron aceptaron que eso era palabra del Señor? Así que cualquiera que niega cualquiera de las doctrinas que ya están demostradas con la Biblia y establecidas por la Biblia, ya no es parte de nuestra fe. Así te venga con 7 credenciales y 40 trayectorias. No nos importa. No le creemos, porque solo nosotros somos imitadores de Jesús y creemos como Jesús creía. ¿A quién? Al que lleva la verdad. San Juan capítulo 3, versículo 34 dice el texto bíblico. San Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que entonces el asunto estaba claro. Jesús estaba demostrando que el testimonio de los profetas era suficiente para que él tuviera la autoridad. Si estoy predicando, dijo Jesús, a la ley y al testimonio, si no me he apartado de eso, entonces tengo la autoridad del cielo. Entonces toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por el escrito está. Pero si no hablo de acuerdo con los escritos, no tengo ninguna autoridad, aunque sea Jesús el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Miren, qué humildad la de Jesús. Poner de relieve su palabra, la palabra de su Padre, exaltar a su Padre. Siendo el Hijo de Dios, pudo haber dicho así: yo no necesito el testimonio de los profetas. Yo no necesito que Juan el Bautista haya testificado por mí. Jamás les hubiera dicho entonces a estos dirigentes: ¿de quién era Juan? ¿De Dios o de los hombres? No le hubiera importado. Porque Jesús hubiera dicho: ¿y quién es Juan para que testifique por mí? ¿Qué autoridad tiene Juan? Sin embargo, Jesús era humilde y reconocía lo que estaba escrito por los profetas. La palabra de Dios. La respetaba y la reverenciaba, se postraba ante ella a pesar de que era el Hijo de Dios. Él vino a exaltar la ley y magnificarla. Su misión solo era esa, exaltar su palabra. Él era el verbo de Dios por eso. ¿Comprendiste ahora? Y sin embargo ahora hay gente tan atrevida que se dicen ser dirigentes de las iglesias y quieren desprestigiar la fe, la palabra de Dios. ¿Quién se creen? Se creen más sabios que Dios. Ellos piensan que pueden decirte el camino al cielo aparte de la Biblia. Te dicen, mucho conocimiento no te va a salvar. ¿Así? ¿Qué cosa me va a salvar entonces? ¿Lo que tú dices? No, bueno, es que solo Jesús es el que te salva porque Él murió. ¿De dónde has sacado eso?
Que la Biblia dice, ¿no dices que la Biblia no? ¿De qué estás hablando? ¿Cuántas veces me he encontrado a este tipo de personas que son ineptas espiritualmente hablando y sin embargo se creen los dirigentes máximos de la iglesia para decirle al pueblo lo que hay que hacer? En una ocasión, un dirigente me decía, ¿acaso el conocimiento te va a salvar? Entonces, ¿quién me va a salvar?, le dije yo. Y me dijo, Jesús te va a salvar, no el conocimiento. ¿Así? ¿Quién es Jesús?, le dije. ¿Cómo no sabes quién es Jesús? No sé quién será Jesús que me estás diciendo, pero la Biblia lo dice. No, momentito, señor, le dije. Usted ha dicho que la Biblia no, así que ni me la mencione, ni me diga del Jesús de la Biblia, porque usted no cree en el Jesús de la Biblia, ya que usted ha dicho que este libro no le ayuda a usted en nada. Así que, por favor, no me mencione ni un texto de este libro. Dígame quién me salva. ¿Qué cosa iba a responder? Estaba hablando inconsecuencias, disparates. A veces da vergüenza ajena de escuchar que ese tipo de personas suban a los púlpitos y nos quieran representar. ¡Qué vergüenza! Nos ponemos colorados como tomates al ver a ese tipo de dirigentes que nos hacen quedar mal, como que fuésemos una iglesia que solo está tachonada de ignorantes. Pero eso estaba pasando en los días de Jesús también. Y a veces se declara por eso, está criticando a los dirigentes. ¿A los dirigentes? No, porque los verdaderos dirigentes no actúan así. No seas aprovechador para querer sacar ventaja de las verdades que son sublimes para salvación. Quererte aprovechar solo muestra que eres como este tipo de gente a quien Juan le dijo serpientes, generación de víboras. ¿Cómo puedes llegar a querer negar lo que tu conciencia te declara que es la pura verdad? Pero no lo vas a querer aceptar porque eres pagado de ti mismo. Te gusta la grandeza y la fama. Te gusta querer salir avante cuando no eres nada. Eso es lo que ocurre. Así de fácil se entiende. San Mateo capítulo 21 sigue diciendo, allí no se quedó Jesús. Miren ahora, inmediatamente que Jesús declaró estas palabras, ahora pasó a dar la parábola. Miren cómo termina primero la discusión, verso 27. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Tremenda hipocresía. ¿No sabemos? Sin duda toda la gente que estaba ahí parada ya los miró con desprecio a estos dirigentes. Los miraron como a decir, ¿que ustedes no saben que Juan el Bautista es profeta? ¿Que ustedes no creyeron en él? ¿Que ustedes no dicen que era un profeta del Señor? Porque estos mismos lo declaraban cada vez que les convenía. Es increíble cómo se puede citar los escritos del Espíritu de profecía cuando convienen y cuando no convienen se los hace de lado. ¿Cómo pueden haber hombres que se dicen ser servidores de Dios que declaran es fanatismo, mucho juayismo? No necesitamos tener que estudiar mucho de eso. Y luego cuando te quieren atacar te dicen, Elena de Huay dice, la organización. ¿Cómo se utilizan ciertos párrafos para lo que quieren defender y no creen en todo lo demás? Es increíble. Es increíble declarar que cuando se habla estas cosas y Jesús las presenta así, para salvar a sus propios dirigentes también, porque hasta los dirigentes son humanos, tienen también, como dice el texto, prepucio, también tienen que convertirse.
¿Cómo es que puedan existir personas que declaren que el espíritu de profecía es extremista y que cuando se les tenga que llamar así la atención para decir que por qué están hablando así, hayan personas que prefieran creer a lo que dicen estos dirigentes y lleguen a decir, estás criticando a los dirigentes? Hay que volver a nacer para entender los términos. Hay que empezar otra vez desde cero para que captes las ideas. ¿Sí? Porque si tú no naces otra vez del agua y del espíritu de la palabra de Dios, no vas a entender. Porque tú defiendes simplemente lo carnal y lo humano. Defiendes una carrera, defiendes un otorongo, pero no defiendes la verdad. No defiendes lo que te puede hacer grande y no quedarte como estás. Jesús defendía el escrito. Por defender el escrito fue exaltado hasta el trono de su Padre. Solo así se puede llegar hasta ese lugar. No hay otro camino. Y ahora estos dijeron, no sabemos. ¡Qué hipocresía! Ellos sabían muy bien. Segundos antes habían dicho, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le creísteis. Y si decimos que no es de Dios, el pueblo se levanta contra nosotros porque todos saben que es profeta. Qué habilidad de estos personajes. Y entonces Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, bueno, en la respuesta que ustedes me iban a dar estaba mi respuesta. Pero como ustedes no dan la respuesta, entonces significa que ya no les di la respuesta. ¿Te das cuenta la sabiduría de Jesús? Jesús esperaba que ellos respondieran para que ellos testificaran y con eso pudieran salvarse. Hasta en ese momento seguía salvando Jesús. ¡Qué bendito Salvador! Yo no he venido para juzgar a nadie, no he venido a condenar a nadie, he venido para que el mundo sea salvo. Pero las palabras que yo os he hablado, ellas os condenarán en el día final. ¡Qué maravilloso Salvador! ¿Podrías negar que Cristo es el Salvador después de que sus respuestas solo querían salvar? Pero estos eran tan orgullosos que prefirieron decir y pasar una tremenda vergüenza frente a todos los circunstantes que llegaron a decir, no sabemos. ¡Qué bueno que hayan respondido así! Porque ahora Jesús dejó en claro frente a todos, no necesitó hablar, a buen entendedor pocas palabras. Todos los que estaban entonces allí inmediatamente razonaban y decían, bueno, está claro, este maestro Jesús sabe más que todos ellos juntos. ¿Por qué? ¿Has visto lo que le han dicho? No sabemos. Han demostrado su ignorancia, han demostrado que no tienen autoridad y que la autoridad solo la tiene Jesús. ¡Qué maravilloso! ¿Que no se daban cuenta que estaban peleando con un Dios? Esto sí era sorprendente. Estaban peleando con la majestad del universo. Las respuestas de Jesucristo se notaban que eran de un ser supremo, de un ser sabio, de alguien que era controlado por el Espíritu Santo. Pero estos no querían reconocerlo. Pasaban por sus cabezas como relámpagos la convicción, pero la ahogaban. Preferían creer que no era así. Es increíble. Miren la forma. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, yo les estaba dando la respuesta con la pregunta. Pero como ustedes no saben la respuesta, que sí la sabían muy bien, tampoco yo les respondo nada, porque ahí estaba mi respuesta.
Ahí estaba toda la vida eterna para ellos. Sus oportunidades de oro se estaban yendo cada día más y ellos las estaban desperdiciando. ¿Solamente por qué? Por su orgullo, porque se metieron en la cabeza que ellos eran los mandamases. Se metieron en la cabeza que el cargo les daba a ellos la autoridad y olvidaron que la autoridad de la palabra es la que les había dado el cargo a ellos para que ellos ejercieran esa autoridad de la Biblia. Es increíble. ¿Será posible que se repitan las cosas hasta el final? Y ahora Jesús dijo así, pero ¿qué os parece? Y ahora les empecé a explicar. No les voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes ya la saben. Sin embargo, les voy a ayudar. ¿Por qué? Tan ignorantes son que tengo que hacer algo por ustedes, hijos míos. Voy a rescatarlos de su oscuridad. Vamos a hacer algo más claro. Se los voy a explicar con palitos. Se los voy a dar de una forma en que ustedes lo van a captar. Porque no hay otra manera. Ya que ustedes dicen, no sabemos, pues hay que ayudarlos. Qué bueno que ustedes por lo menos digan, no sabemos. Le han dejado en claro a toda esta gente de acá que ustedes no van al reino de los cielos. Porque algo tan elemental y tan sencillo como era saber si Juan era de Dios o de los hombres, ¿eso lo saben? Mejor dejemos que Jesús lo diga. Él lo va a decir con más claridad, pues es Jesús. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Escucha bien lo que dice acá. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando Jesús dijo eso, estos se quedaron petrificados. ¿Por qué? Solitos habían respondido. Solitos habían caído en su propia trampa, en su propia telaraña. ¿Qué les pasaba a estos? ¿Qué razonamiento ficticio manejaban y no real? ¿Ah? Miren lo que Jesús dijo. Un padre tenía 2 hijos y le dijo al primero, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Anda, ocúpate de mi iglesia. Anda, enseña mi verdad. Anda, di lo que es correcto. Sí, Señor, voy. Pero no fueron. Sí era Juan profeta, pero no le hicieron caso. Y le dijo al segundo, hijo, ve a trabajar. Lo increíble de todo esto es que les estaba diciendo en su cara lo que estaban haciendo. El que dijo no voy y fue, representaba a los publicanos y las rameras. Y el que dijo sí voy y no fue, representaba a estos dirigentes falsos. Ahora Jesús iba a dar el flechazo final. Fíjate lo que dijo. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan. Seguía hablando de lo mismo entonces. Vino a vosotros Juan en camino de justicia, enseñando los mandamientos, la palabra. Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto,
no os arrepentisteis después para creerle. Interesante lo que dijo ahora Jesús. Fíjate lo que les mencionó, ¿eh? Porque vino Juan, el profeta de Dios, ese que ustedes dicen no sabemos, y los publicanos y las rameras le creyeron y se arrepintieron. Aceptaron la voz de Juan. Vieron que lo que Juan les decía aplicaba a la necesidad de sus almas. Pero ustedes, a pesar de que vieron eso, que los publicanos y las rameras le creían a Juan, ni aún así se arrepintieron. Con eso dejó en claro Jesús que su autoridad estaba basada en que los profetas hasta Juan testificaron acerca de él. Cuando te pregunten por qué llevas el mensaje del tercer ángel y con qué autoridad lo llevas, diles, porque en este libro dice que hay que enseñar eso. Y yo voy enseñando eso. Y le voy predicando eso a los demás. Y al mostrar la Biblia estoy mostrando lo que es verdad. Basta con que eso sea la verdad, es suficiente para que te unas con ella. Y no para que digas, ah, sí, bueno, esa es la verdad, pero no me cae el que la lleva. Porque el que la lleva está buscando esto, quiere aquello, busca... Hipócrita, ¿piensas que te van a creer? Porque si hay alguien que te cree, es porque es igual que tú. Los dos son iguales, porque entre iguales se entienden. Si hay alguno que te crea cuando tú vas diciendo, sí predica el mensaje, nadie dice que no, pero el pastor dice que no le creamos, pero es que dice que está fuera de la organización, pero es que dice que se está haciendo su iglesia. Si hay alguno que crea tus patrañas, es porque es igual a ti, y en buena hora si decide alejarse y no querer escuchar más. El Dios bendito del cielo limpia a su pueblo de la basura de lo que no sirve, de aquello que Dios nunca llevará al cielo. Toda planta que no plantó mi Padre será cortada, dijo Jesucristo, y será echada en el fuego, y la basura solo se echa al fuego. Qué feo término, ¿no? Bueno, pero es así como enseña la Biblia. No yo. No me vas a odiar por predicarte lo que estoy diciendo, porque es la verdad. Yo no tengo la culpa de que así sea como está escrito. Si tú tienes otra interpretación, allá tú, eres libre. Pero no vas a quitar la interpretación real de la Biblia. Tú puedes decir lo que quieras. Lo que digas nos tiene sin cuidados. Porque lo único que nos preocupa es el escrito está. Y todo lo que tú digas, así fueras el más grande potentado en este mundo corrompido, todas tus palabras no nos interesan. ¿Por qué? Porque gloria de hombres no buscamos, sino la gloria de Dios. Si Dios testifica en su evangelio de gloria en gloria, entonces recién creemos. Porque lo dice el Dios del universo, porque es la autoridad máxima por sobre todas las cosas. Así que ten en cuenta, esta parábola fue una de las parábolas más fuertes que Jesús mencionó, que estaba dando comienzo a una serie de parábolas que iban a ir directo como saetas, porque se estaba terminando su ministerio en la tierra. Y entonces Jesús tuvo que hablar con claridad. Después de esto Jesús mencionó una parábola en la cual profetizaría la situación del pueblo de Israel, la parábola de los labradores malvados. De esa vamos a hablar en nuestro próximo tema. Que Dios quiera que podamos haber entendido la verdad transmitida por Jesús a través de sus enseñanzas. Sin duda, enseñanzas majestuosas, bastante fuertes, puesto que todos somos seres humanos. Todos inmediatamente nos ponemos atentos a las palabras de Dios, porque hasta el que predica necesita de la palabra del Señor
para todos es, para que aprendamos que tenemos que conducirnos de acuerdo con lo que Jesús dice. Y si hay cosas fuertes que Jesús nos dice, nunca te olvides. Jesús dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Las reprensiones de Jesús a través de sus parábolas, las enseñanzas fuertes que nos daba a través de la Biblia, están llenas de amor. No te olvides, porque se dice de esas palabras que con las lágrimas de Jesús estaban unidas. Habían, dice, lágrimas en los ojos de Jesús cuando estaba diciéndoles estas cosas a los dirigentes de su pueblo y a los de su pueblo. ¿Te diste cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto, por más duro que nos llegue, ya está mezclado con las lágrimas de Jesús. O sea, ya está yendo ahí. No necesitamos pues llorar para que digas, ay, sí lo está diciendo con las lágrimas de Jesús. No, porque mis lágrimas no son las de Jesús. Las lágrimas de Jesús son todas sus enseñanzas, sus ruegos, sus súplicas. Aún sus reprensiones más duras están bañadas con sus lágrimas. No te olvides nunca de eso. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que todo esto quede atesorado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, gracias por estas enseñanzas, puesto que como iglesia nos hacen falta, para que podamos, Señor, ser edificados contigo como nuestra cabeza, todos juntos. Por eso te rogamos, Padre Santo, que tú puedas mover cada corazón en tu pueblo, desde nuestro presidente y los presidentes y dirigentes y administrativos de cada iglesia, para que tomemos en cuenta estas palabras y no repitamos, Señor, los males que tu pueblo antiguo repitió, que hizo. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas a todo tu pueblo, a cada hermano y hermana, y por sobre todo, Señor, a cada uno de los que están oyendo en este momento y a los que van a participar por la palabra de ellos, este testimonio a través de los canales, Señor, que está yendo este mensaje. Que tú puedas bendecir y multiplicar a aquellos que reciben esta verdad y que la atesoran en sus vidas para ponerlas por obra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más, la parábola de los dos hijos. Espero, en el nombre del Señor, para cada uno de nosotros, que podamos atesorar estas palabras para siempre en nuestros corazones y que sean el motor que impulse nuestras acciones en el mundo. No te olvides, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos a través de la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos a través de Radio Líder a las 5 de la tarde con parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. AM 1240, FM 987. Estamos a través del magazine de Buena Fuente, a través de los temas de Daniel, Apocalipsis y la profundización de las Santas Escrituras. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Así que por favor, hermano, viraliza estos temas, haz que se conozcan en todo el orbe, que todo el planeta pueda saber que el mensaje del tercer ángel ha empezado con fuerte clamor y que tiene que llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Dios te acompañe, Dios te bendiga, querido hermano. Amén.